volvemos con un nuevo episodio de esa secuencia de podcasts en la que estoy compartiendo las herramientas y las enseñanzas que pude atesorar en mi camino como estudiosa del camino óctuplo del budismo. Y en ese episodio vamos a dar continuidad a esto que estamos estudiando en esa primera etapa, que tiene que ver con las leyes naturales o las normas o la sabiduría desde la iluminación de Siddhartha Gautama, de cuáles serían los recursos internos que necesitamos utilizar para poder construir una comunicación como un bodhisattva, una comunicación en presencia plena que no esté contaminada con los vicios de la mente, de la ilusión, de la mente maya, y que esté alineada con la mente del espíritu para ser un canal libre, suficientemente expandido y suficientemente abierto para dejar atravesar, que nos atraviese y que atraviese desde el cielo hacia la tierra aquello que nos nutre y nos enseña para poder desarrollar un lenguaje provechoso. Hacer uso de ese don que solamente nosotros acá en el planeta Tierra lo tenemos desde la perspectiva del lenguaje hablado con tanta complejidad como canal de la mente del espíritu. Y la mejor forma de poder explicar y practicar eso que decimos de usar un lenguaje provechoso, que es la última regla de la receta de la recta palabra, es identificando y evitando lo opuesto de un lenguaje provechoso, que sería el lenguaje que no tiene utilidad o tiene muy poca utilidad. Un lenguaje poco útil es cualquier mensaje que impida o que ponga cualquier tipo de obstáculo entre dos personas que conversan para que no puedan entender el punto de vista del otro. El punto de vista de cada persona es sagrado. Es sagrado porque es la brújula que indica a dónde está parada esa persona, en qué punto de su proceso evolutivo se encuentra. Y es lo que va por resonancia a traer las experiencias que cada persona tenga que recibir desde la vida o desde lo que va creando consciente o inconscientemente para poder, a partir de la experiencia del karma, de la elección y la consecuencia, aprender las lecciones que necesita aprender para la evolución de su espíritu. Por ejemplo, si reflexionamos en conversaciones del pasado que podían describirse como censuradoras, polémicas o incluso acaloradas, lo más probable es que podamos descubrir que las palabras pronunciadas en esos casos fueron muy poco útiles. Por ejemplo, si iniciamos una conversación criticando a alguien por haber cometido un error o culpabilizándole por cómo por cómo te hace sentir a vos, estarás empezando con un mal paso. Probablemente la situación no va a mejorar para ti hasta que puedas aprender a regular este lenguaje. De la misma manera, si nos comunicamos levantando la voz o usando tonos amenazadores, es evidente que el resto de la conversación no será demasiado productiva. Quizás, por desgracia, no siempre se puede prever que una conversación termine subiendo de tono o no. A veces tenemos muy poco tiempo para entender lo que estamos sintiendo y necesitando.
y lo que la otra persona está sintiendo y necesitando a la misma vez. Por lo que normalmente lo que hacemos es responder agresivamente, poniéndonos a la defensiva. Y nos vamos al otro extremo, aferrándonos, quedándonos callados o negándonos a colaborar y a cooperar. Un lenguaje provechoso es cuando nuestro interlocutor no se siente atacado ni criticado por nuestra forma de expresarnos. Muy poco conseguimos si nuestras palabras hacen que nuestro interlocutor se ponga a la defensiva o si provocan que quiera demostrarte que tienen la razón o que desean que lo trague la tierra o desean irse a prender la bomba. Te voy a dar un ejemplo. Tu amiga llega tarde al restaurante en el que habías quedado encontrarte con ella y estás furiosa. Y en cuanto entra, tú le dices: siempre llegas tarde, ¿qué pasa contigo? Tal vez tu amiga podría reaccionar replicándote que eres una exagerada, justificándote o negando haber sido impuntual o cerrándose en banda y agobiada. Cuando llega tarde le dices, en oposición a ese primer ejemplo: cuando no eres puntual me siento fatal. Al haber reflexionado sobre la manera en que te expresarás, tu amiga no se siente atacada ni acusada por nada y entiende que lo que le estás expresando es un sentimiento propio. Es importante que podamos mencionar que usar palabras provechosas no solo tiene que ver con las conversaciones que mantenemos, sino también con los diálogos que mantenemos adentro de nosotros. De hecho, todo lo que vamos a expresar en diálogos con el otro siempre van a tener el mismo tipo de formato o de influencia o de codificación de la forma como nos estamos comunicando internamente. Yo descubrí en mis propios trabajos conmigo misma de investigación de cómo son mis dinámicas internas, que el modo en que nos hablamos en nuestra mente es el que establece la base de cómo les hablamos a los demás. Si nosotros siempre nos estamos fustigando por no estar a la altura de nuestras propias expectativas y autojuzgándonos por lo que consideramos un desacierto o un error, vamos a tender siempre a creer que los demás también nos están juzgando y también están hablando de nosotros con la misma dureza. Terminamos entonces creyendo que las palabras que te dice una y otra vez al alimentarte a base de una dieta de diálogos internos negativos va a crear un entorno de sufrimiento. Voy a proponerte una lista de frases que he observado que repetimos mentalmente sobre nosotros mismos y que, por cierto, no son demasiado útiles. ¡Qué estupidez! No me puedo creer que haya hecho algo parecido. Siempre lo he hecho todo a perder. ¡Qué desastre! Esto tiene muy mala pinta. Es típico de mí decir que haré algo y no cumplo. Nunca seré capaz de conseguirlo. Y aunque algunas de esas afirmaciones nos parezcan perjudiciales, si las observamos con más detenimiento, veremos que en ciertos casos lo que nos decimos en nuestra mente es muy cruel.
Y en estos ejemplos nos estamos diciendo de manera sutil o manifiesta que no valemos lo suficiente. Y cada vez que nos desvalorizamos, reforzamos la creencia de ser poco valiosos o de no ser dignos de nuestra estima. En la política se suele decir, tu situación depende de tu actitud. Si te apoyas en las dudas y en las autocríticas, esto será lo que crearás. Otra forma de ver el lenguaje provechoso es considerar la meta del budismo o la bondad amorosa, como se le traduce. Una de las 4 inmensurabilidades que todavía no he citado. Si bien el amor, la primera parte del meta, es el que más atención recibe en nuestra sociedad, me gustaría centrarme más en la bondad, esa segunda parte de este concepto budista. Les doy un ejemplo. Cuando alguien se muestra seco, desabrido o brusco contigo, ¿cómo sueles responderle? Muchas personas tienden a responder con la misma moneda en lugar de que con afecto. Pero esta reacción no se puede describir como útil. Decidir responder con bondad en lugar de reaccionar visceralmente sería lo que constituye lo que estamos buscando, que es cómo desarrollar un lenguaje provechoso. Es muy frecuente consistir simplemente en pasar por alto la observación del otro y no dejar que nuestro ego entre en el juego, mostrándole con nuestra reacción la intención de ser afectuosos. También podemos ser afectuosos con nosotros mismos, en especial cuando nos equivocamos y tenemos por costumbre decirnos interiormente una sarta de reproches negativos. Quizás podemos empezar usando un lenguaje más útil al fijarnos en las palabras que nos decimos y en las historias que nos contamos una y otra vez. Quiero discurrir con más detalle de este proceso en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, en el que vamos a trabajar con el concepto de la escucha. Si empezamos a hablarnos de manera afectuosa, sincera y útil, aprendiendo a no juzgarnos, será más fácil que podamos crear unas interacciones con los demás que reflejen las reglas de la recta palabra. Te recomiendo que escribas en tu diario los 4 elementos de la recta palabra, dejando un espacio debajo de cada uno. El primero, di la verdad. El segundo, no exageres. El tercero, no chusmees ni chismees. Y el cuarto, usa un lenguaje provechoso. Piensa ahora un poco en cuál fue la última vez que no dijiste la verdad, que exageraste, que chusmeaste o chismeaste y que no usaste un lenguaje que fuera útil y provechoso, que aportara algo para mejorar las relaciones contigo mismo o con los demás. Por supuesto que con esto no pretendo ponerte en evidencia ni señalarte con un dedo acusador.
Lo que sí pretendo es ayudarte a que puedas aprender a prestar atención, a estar en presencia con tus acciones, para que seas consciente de tu forma de comunicarte. Porque ese es el primer paso para cambiar. Es dándote cuenta de cuándo, cómo y por qué actúas así. Empieza a ver esos momentos como oportunidades para cambiar. Espero que esa información sea útil para que tú puedas continuar ejercitando tu presencia plena en tus niveles de comunicación, sobre todo empezando con la comunicación interna, los diálogos internos contigo mismo, las historias que te cuentas a ti misma y todo eso que va formando parte de tu personalidad y que es con la que te presentas en el mundo y cómo te proyectas, tanto con tus luces como con tus sombras. Hasta el próximo episodio de Comunicación en Presencia Plena.